Bienvenidos al segundo día del Taller Internacional Descentralizar a Favor del Ciudadano, evento organizado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros en coordinación con la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y con el apoyo de programas de Eurosocial y la cooperación alemana. Le damos la bienvenida a los congresistas de la República que nos acompañan el día de hoy, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes, invitados internacionales, bienvenidos todos. A continuación se presentará el balance de trabajo realizado en el primer día del Taller Internacional a cargo del secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, señor Edgardo Cruzado. Muy buenos días señores ministros, señores congresistas, expertos internacionales, señores funcionarios públicos, señores gobernadores, participantes en general del Taller Internacional de Descentralización a Favor del Ciudadano. Desde la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial e Intergubernamental para el Fortalecimiento de la Descentralización, conformada por 6 ministros de Estado y 6 gobernadores regionales, queremos agradecer su presencia y el trabajo realizado ayer y esperamos el trabajo de esta mañana. Luego de 14 talleres regionales entre abril y junio, con la participación de más de 400 funcionarios de los 3 niveles de gobierno, identificando los nudos críticos en los procesos principales de cada sector, en agua, en salud, en educación y en los temas de transportes, planteando una serie de propuestas concretas para dar solución a problemas identificados. Hemos llegado a este espacio para trabajar con ustedes, con la experiencia internacional para ahorrarnos ese camino, como mencionaba ayer el presidente de la República, donde contratando esas propuestas iniciales debatidas en regiones con expertos y con los sectores, como con los gobiernos regionales y los alcaldes, creemos que podemos llegar pronto a esta agenda de trabajo conjunto. Además, tenemos claro que muchas de estas reformas van a requerir cambios en la normatividad y por eso saludamos este espacio junto con el Congreso de la República, en particular con la Comisión de Descentralización, el esfuerzo que hemos hecho a partir de la presentación del informe y hoy en particular con la presencia de ustedes y además con parte de la comisión, no solo de descentralización, también de Constitución. Por suerte tenemos a la Congresista letona que nos ha dicho que de todas maneras avanzamos en esta ruta de trabajo. Queremos agradecer por encargo de la Presidencia del Consejo de Ministros y del mismo Poder Ejecutivo este trabajo conjunto que hoy emprendemos. El día de ayer, en la inauguración del taller, que contó con la participación del Presidente de la República, el Presidente de la Comisión de Descentralización, el Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Ministro de Economía y Finanzas, el Viceministro de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Jefe de la Delegación Unión Europea, se ha hecho énfasis en la necesidad de mejorar la distinción de responsabilidades entre los 3 niveles de gobiernos. Las competencias claras nos permitirán definir responsabilidades y además definir la hoja de ruta de trabajo conjunto, siempre pensando en el servicio que tiene que dar el Estado a los ciudadanos. Asimismo, me toca resaltar la manifestación expresada por el presidente Vizcarra de que la descentralización ha acompañado mejoras sustanciales en los indicadores sociales y económicos de los últimos años en el país. Pero el reto es mayor por el reto que tenemos que asumir ahora, nos decía el presidente, porque tenemos una descentralización que tiene que acompañar este nuevo enfoque en el desarrollo y la gobernanza territorial. Ese trabajo junto con los gobiernos regionales y con los alcaldes nos debe ayudar a enfrentar estos retos en mejora de servicios a los ciudadanos hacia nuestro bicentenario. Hemos tenido 4 mesas de trabajo ayer. La primera fue una mesa de trabajo sobre temas de educación. En particular, las propuestas están relacionadas con la provisión de los bienes que se requieren en educación, como la construcción y mantenimiento de infraestructura escolar, los temas de servicios como la distribución de material educativo, que además tuvo un debate, además de esta mesa, en el Congreso de la República, respecto a los mecanismos, la oportunidad y las responsabilidades en cada caso, para definir competencias y una adecuada gestión en la provisión, no solo en la impresión de estos materiales, que fue la gran, y en la selección de los contenidos, sino además cómo aseguramos que al inicio del año escolar cada niño tenga ese libro que requiere para el acompañamiento pedagógico. En la experiencia comparada, Margarita Peña, de Colombia, nos presentó y discutió un poco cómo es que detrás de estos mecanismos hay un tema de asignación presupuestaria muy importante que asegura la articulación en el territorio. Este proceso, este feedback entre la experiencia internacional y la nacional nos dio un buen debate junto con los gobernadores y junto con el ministerio mismo de cómo podemos avanzar en una agenda conjunta para atender las necesidades, la priorización de proyectos en infraestructura, plantear obligatoriedad en el acceso a información oportuna en los sistemas administrativos nacionales
y en particular enfrentar este desafío de la escasa presencia de proveedores de infraestructura y de algunos servicios en el espacio rural. En el grupo de trabajo de agua y saneamiento, quizás el grupo de trabajo donde el debate se hizo mucho más intenso, hemos discutido seriamente de los temas de oportunidad en la priorización de los proyectos. Conversábamos con el ministro aquí presente, que ese es un tema central para poder definir no solo el Plan Nacional de Saneamiento, sino cómo se concreta ese plan en los territorios específicos. Hemos hablado de la experiencia en América Latina, en particular de varios países vecinos al Perú, donde las buenas prácticas evidencian la urgencia de incluir planeamiento para saber hacia dónde van los recursos, cómo se priorizan los proyectos, cómo se priorizan los espacios y además cómo se priorizan las tecnologías apropiadas para esos espacios. Tenemos mecanismos objetivos de revisión y el establecimiento de incentivos que nos permitan cumplir con las metas establecidas. El grupo de trabajo de transportes fue un grupo con una dinámica importante de discusión sobre los temas institucionales en particular y la priorización relacionada a la infraestructura en sí misma, a la clasificación de la infraestructura. Aquí la discusión fue sobre todo en los temas de cómo empezamos no a discutir la asignación de recursos, sino sobre todo el estándar de servicio por el cual estamos de acuerdo. Ese estándar de mantenimiento, ese estándar de construcción y cómo, digamos, de alguna manera la conclusión final fue tenemos que pasar de esta discusión de infraestructura a una discusión de logística, de servicios, de estándar de servicio. Finalmente, para terminar la tarde, tuvimos un grupo de trabajo sobre los temas de asignación de gastos por competencias. Y aquí la asignación de gastos por competencias, el debate estuvo centrado en que una efectiva descentralización requiere un acompañamiento fiscal. La parte presupuestal, que ha estado en la discusión de cada uno de los grupos anteriores, requiere una agenda específica que nos permita ir creando más espacio fiscal para gobiernos locales como para gobiernos regionales, en particular en el nivel intermedio regional, y no discutiendo solo la asignación presupuestal, sino sobre todo discutiendo ese servicio que es responsabilidad de cada nivel de gobierno y que tiene que estar acompañado de esa asignación de recursos. Ya con la presencia del ministro de Economía, al final de la tarde de ayer, agradezco los que nos quedamos casi hasta las 7 de la noche, empezamos a discutir claramente cómo es que tenemos que ir asegurando que acompañen los sistemas administrativos a esta agenda de ejecución e implementación de los procesos. El ministro de Economía nos sorprendió pidiéndonos que la planificación tomara ese centro en el proceso de organización de las acciones de los 3 niveles de gobierno y resaltó que este año por primera vez tenemos el proceso de planificación previo a la programación presupuestal. Además nos pidió, recogiendo un poco la recomendación del señor presidente al inicio de la mañana, que requerimos tener un plan de desarrollo regional integrado, sobre todo para los temas de infraestructura y mantenimiento de esa infraestructura, que nos asegure tener una sola ruta, tanto a nivel distrital, provincial, como el nivel regional e incluso el nivel nacional. Tenemos que tener una misma hoja de ruta de intervención con un enfoque territorial. Quisiera acabar este resumen de este primer día agradeciendo por el trabajo de esta mañana. Hoy empezaremos con un trabajo específico en el informe de evaluación de la descentralización que realiza el Congreso en respuesta al informe que presentó la Presidencia del Consejo de Ministros hace unos meses, que nos permitiría, esperamos al final del día, tener una ruta de trabajo conjunta, Congreso, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y alcaldes, en ese trabajo que nos está buscando tener, como dice el título del seminario, una descentralización a favor del ciudadano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Edgardo Cruzado. Ahora invitamos al escenario a los panelistas que comentarán la presentación del informe anual de evaluación del proceso de descentralización a cargo del señor congresista de la República y presidente de la Comisión de Descentralización, señor Gilmer Trujillo. Invito al escenario a la congresista Úrsula Letona, al señor Germán Granda, Active Senior de la Unión Europea, al señor Luis Valdés, gobernador de La Libertad y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, al señor Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, al señor Antonio Marino, alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en Ucayali, y al señor Álvaro Ugarte de INACAM.
Invito al señor congresista de la República y presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso, señor Gilmer Trujillo, a realizar la presentación del informe anual de evaluación del proceso de descentralización. Muchas gracias. Señores panelistas y comentaristas, señores ministros, viceministros, funcionarios del Poder Ejecutivo, señores gobernadores regionales, señores alcaldes, colegas congresistas, señoras y señores, el día de hoy, segundo día de un taller muy importante, que su propio nombre nos genera un membrete que nos debe unir en la articulación para que juntos podamos reimpulsar el proceso de descentralización. Descentralizar a favor del ciudadano. Efectivamente, el trabajo que nosotros debemos realizar es, en los sectores donde interactuemos, acercar el Estado a la población, para que pueda mejorar la prestación de los servicios en cumplimiento de su rol subsidiario. Voy a exponer respecto a la evaluación que ha hecho la Comisión de Descentralización respecto al avance del proceso de descentralización que obedece a un mandato normativo que como comisión estamos obligados a realizar. El objeto de esta exposición es dar cuenta del informe anual que nosotros como Comisión de Descentralización debemos realizar, evaluando el proceso de descentralización que por mandato legal nuestra comisión está obligada a realizar. Este informe corresponde al periodo anual de sesiones 2017-2018. Antes de iniciar con el tema de fondo, es pertinente hacer un paréntesis con la finalidad de resaltar la importancia de presentar este informe en un auditorio compuesto por los principales actores del proceso de descentralización: Poder Ejecutivo, Gobiernos descentralizados y Congreso de la República. Considero que es un punto de inflexión que además servirá para plantear en un segundo momento la agenda compartida entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos descentralizados y la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, lo cual considero que es un paso muy importante que da inicio a un fortalecimiento del proceso de descentralización, cuya finalidad es atender desde el Estado a la población. Dicho esto, hablaré en primer lugar, a manera de introducción, señalando que el proceso de descentralización del país se ha venido implementando en los últimos 3 quinquenios, distribuyéndose las competencias, funciones y recursos del Estado entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En ese lapso se han realizado esfuerzos para medir su impacto. Sin embargo, el Estado aún no cuenta con un sistema de medición adecuado que permita realizar una evaluación de los resultados obtenidos de la descentralización en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Podemos afirmar que los avances en ese objetivo final no han sido hasta la fecha satisfactorios para la ciudadanía. Razones y justificaciones para el descontento de la población son innumerables, dependiendo de la perspectiva de cada actor involucrado. En ese contexto, la Comisión ha formulado el informe anual que evalúa el proceso de descentralización, considerando conveniente abrir una nueva perspectiva de evaluación de dicho proceso a partir de las relaciones intergubernamentales. Y desde esta nueva perspectiva ha sido uno de los puntos débiles del Estado, en vista que ha obedecido a una visión temporal de los gobiernos de turno, a pesar de ser una herramienta fundamental cuya consolidación podría contribuir al fortalecimiento de la descentralización. Un ejemplo de interrelación gubernamental es el GORE y el MUNI ejecutivo, donde participan los ministros, los gobernadores y los alcaldes, respectivamente, que en primera instancia son espacios de diálogo que vienen coadyuvando al destrabe de proyectos de inversión y su posterior financiamiento. En tanto, otros aspectos importantes como la revisión
de la normatividad que involucra el proceso de descentralización aún no encuentra un espacio de reflexión entre las autoridades ahí representadas. Por otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros, en cumplimiento de la ley, se ha presentado ante el Pleno de la Comisión de Descentralización para exponer sobre su política en materia de descentralización y sus avances. Al respecto, consideramos pertinente rescatar que uno de los puntos más importantes de dicha exposición del Premier es plantear la elaboración y trabajar una agenda compartida y conjunta entre el Poder Legislativo, los gobiernos descentralizados y el Poder Ejecutivo, que fortalezca el proceso de descentralización. En ese punto es necesario recordar que el Estado es unitario y descentralizado. En ese sentido es pertinente que las entidades que la conforman coordinen sistemáticamente el funcionamiento del Estado, en cumplimiento de su misión fundamental, mejorar la calidad de los servicios que brinda en atención a la demanda de la población. En esa perspectiva, las consideraciones intergubernamentales coadyuvan al cumplimiento del rol subsidiario que tiene el Estado para prestar los servicios con eficiencia y eficacia en beneficio de la población. Este modelo se refiere a un sistema que, sin llegar a ser federal, mantiene importantes grados de autonomía que lo alejan de las formas de gobierno unitario centralizado o unitario desconcentrado, donde el poder central subordina a los poderes locales o regionales. El modelo de descentralización diseñado por la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización propuso la transferencia del poder a los territorios bajo la premisa que el Estado es uno e indivisible y que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, es decir, un Estado que reconoce el ejercicio del gobierno de manera compartida entre los tres niveles de gobierno, sin que ninguno de ellos interfiera ni subordine a los otros dos, sino que ejerzan de manera coordinada las funciones y competencias atribuidas a cada uno de ellos, en un marco de relaciones intergubernamentales respetuosa del modelo. Este es, por lo tanto, el punto de partida para evaluar el estado actual del proceso de descentralización en el Perú, a partir del informe presentado por el presidente del Consejo de Ministros ante nuestra comisión en su cuarta sesión extraordinaria realizada el 5 de junio del 2018. Dicho informe, así como las iniciativas presentadas por el actual gobierno, son analizadas por este informe a la luz del enfoque de relaciones intergubernamentales, en el marco del modelo unitario y descentralizado. Debemos partir para ello destacando un hecho inédito en lo que va de iniciado el proceso de descentralización. Por primera vez, tanto el presidente de la República como el presidente del Consejo de Ministros han tenido experiencia descentralizada. Ambos han sido gobernadores regionales y como tales han conocido directamente las dificultades y posibilidades del proceso de descentralización. Esta circunstancia ha favorecido para el reciente anuncio del presidente del Consejo de Ministros de incrementar de manera progresiva el presupuesto público a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en la gestión, así como haber incluido en el reciente proyecto de ley de delegación de facultades medidas tendientes a adecuar el funcionamiento de algunos de los sistemas administrativos, como los de abastecimiento y gestión de recursos humanos, a la escala de los gobiernos descentralizados en el marco de la modernización del Estado. En segundo lugar, es importante dar a conocer los principales problemas identificados por la Comisión sobre el proceso de descentralización. Entre ellas señalamos las siguientes: la imprecisión en la distribución de funciones y competencias entre los tres niveles de gobierno, que ha generado muchas superposiciones, vacíos y duplicidades, que han sido resueltas solo en algunos casos y en vías de acción de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional,
Al respecto, el Ejecutivo ha expresado recientemente su voluntad de eliminar estas superposiciones a partir de la delimitación de competencias en procesos claves. Para ello se requiere identificar primero los problemas específicos que se han producido y proponen cambios en el marco de la progresividad del proceso de descentralización. Débiles espacios de articulación intergubernamental, aún con el impulso de los GORE y MUNI ejecutivos, que como se ha indicado, solo son espacios de diálogo y concertación orientados a destrabar inversiones y la priorización de su financiamiento. Debe evaluarse nuevas formas de articulación intergubernamental que respondan a los objetivos del proceso de descentralización. Límites en los nuevos enfoques de la descentralización, así por ejemplo, el nuevo enfoque de desarrollo territorial pareciera que está vinculado a los GORE y MUNI ejecutivos, con las limitaciones que ya indiqué. Asimismo, tenemos entendido que desde la PCM se viene analizando las competencias compartidas entre niveles de gobierno desde un enfoque de procesos para entregar los bienes y servicios a la población. Sin embargo, solo comprende ciertos sectores como educación, transporte, salud, agua y saneamiento, lo cual resulta insuficiente frente a las demandas existentes en el proceso de descentralización. En ese sentido, y en atención a las recomendaciones de la OCDE, se iniciará con el funcionamiento de las agencias regionales territoriales para priorizar la articulación horizontal en un contexto de debilitamiento entre las relaciones intergubernamentales entre los tres niveles de gobierno. Dificultades en el funcionamiento del Estado unitario y descentralizado. El modelo unitario y descentralizado siempre supone el reconocimiento de autonomías a los niveles descentralizados de gobierno. Se ha avanzado medianamente en el ejercicio de autonomías políticas y administrativas, pero aún poco en lo que se refiere a la autonomía económica. Al respecto, la ley de descentralización fiscal condiciona la mayor transferencia de recursos y generación de ingresos para los gobiernos descentralizados a la conformación de nuevas regiones. Esto es un proceso que se ha detenido, con lo cual el funcionamiento del modelo unitario y descentralizado se ve limitado por esta situación. La conformación de nuevas regiones además pondría en el debate las competencias y funciones que asumirían estas nuevas entidades territoriales, que además es necesario evaluar la pertinencia de estas regiones que no tienen un horizonte claro para su desarrollo. Mientras tanto, es importante que por iniciativa del Congreso de la República y la voluntad política del Poder Ejecutivo se ha promulgado la ley que fortalece el funcionamiento y gestión de las mancomunidades regionales, con lo cual dicha instancia serán más eficaces en la dotación de los servicios públicos en beneficio de la población. En tercer lugar, la Comisión de Descentralización ha considerado pertinente plantear recomendaciones ante estos problemas identificados principalmente para los actores involucrados en el proceso de descentralización. Recomendaciones para el Poder Ejecutivo. Retomar el carácter intergubernamental de la conducción del proceso de descentralización y su seguimiento como política de Estado. Evaluar los resultados alcanzados por los diferentes espacios de coordinación intergubernamental desarrollados para acompañar procesos de transferencias de competencias y funciones a los niveles descentralizados. Incorporar enfoque de procesos en el análisis del funcionamiento de las distintas fases de ejecución de competencias compartidas en el marco de la gestión descentralizada. Se debe evaluar el funcionamiento de los GORE y MUNI ejecutivos para que fortalezcan el modelo de gestión descentralizada y no solo sean espacios de coordinación operativa con el Poder Ejecutivo. Para el Poder Legislativo, retomar la revisión y análisis de las iniciativas y proyectos de ley presentados con el objetivo de ordenar y culminar la distribución de competencias y funciones hacia los niveles descentralizados de gobierno. Precisar, en el caso de las municipalidades, qué tipo de competencias van a ser asumidas por estos niveles de gobierno
y bajo qué condiciones de funcionamiento, y acordar una nueva tipología de gobiernos locales. Dar prioridad en la agenda legislativa el debate en torno a los aspectos desarrollados en el presente informe, a fin de introducir los ajustes que sean necesarios para mantener la vigencia de esta política del Estado. Fiscalizar a los GORE y MUNI ejecutivos a fin de que no se alejen del mandato unitario y descentralizado establecido por la Constitución Política. A los gobiernos descentralizados, a la ANGR, AMPE, REMURPE, entre otras, deberían presentar una propuesta conjunta que incluya una visión crítica y proactiva del proceso de descentralización. En el contexto de la campaña electoral para la elección de nuevas autoridades municipales y regionales, podría convertirse este proceso en una gran oportunidad para que los partidos políticos y movimientos regionales, así como los candidatos a los diferentes cargos de elección, coloquen en el debate los temas desarrollados en este informe. Asimismo, para que los electores, la ciudadanía en general, sean informados del proceso y ganar así una masa crítica en favor de la descentralización. A la comunidad descentralista. Un llamado a las fuerzas políticas representadas en el Acuerdo Nacional y al conjunto de las fuerzas descentralistas en el país a retomar el debate sobre la descentralización como política del Estado, en el marco del funcionamiento del Estado unitario y descentralizado en el Perú. En este espacio del Acuerdo Nacional, en el que debería realizarse una puesta al día de los grandes temas de la reforma descentralista en el Perú, a partir de las cuales deberían introducirse los ajustes necesarios, principalmente a las políticas de Estado octava y 34ª, a fin de que expresen de mejor manera el estado actual del proceso, así como a las apuestas sobre la descentralización en el largo plazo. En cuarto lugar, planteamos la necesidad de trabajar la agenda compartida en aspectos como: yo quisiera detenerme, antes de culminar con este cuarto y último punto, en que para nosotros, desde la Comisión de Descentralización, el punto de quiebre en este reimpulso del proceso significa la decisión política, y que esto seguramente, con la experiencia descentralizada del presidente de la República y del presidente del Consejo de Ministros, y con la predisposición del Congreso de la República, con esta agenda compartida y conjunta, que nace de un pedido de congresistas de la Comisión de Descentralización y de una decisión del Poder Ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Viceministerio de Gobernanza Territorial y de la Secretaría de Descentralización, el día de hoy, luego de esta primera exposición, se va a analizar aquella agenda común y compartida entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. Proponemos lo siguiente: la planificación de las inversiones. A partir de la creación del nuevo sistema InviérteP, se busca dar un reimpulso a los procesos de inversiones para que contribuyan al crecimiento económico, junto con la agilización de trámites y el enfoque de cierre de brechas. Debería priorizarse la articulación del sistema de inversiones a la planificación estratégica de las regiones y municipalidades a través de los planes regionales y locales de desarrollo concertados y los planes estratégicos institucionales. Los gobiernos regionales y locales deben contribuir a la identificación de brechas a cerrar y así contribuir a una estrategia de articulación más clara entre niveles de gobierno y con el sistema administrativo de inversiones. Descentralización fiscal. Los gobiernos regionales siguen dependiendo básicamente de las transferencias del gobierno central, que no se corresponden necesariamente con las funciones asignadas, y el financiamiento de los gobiernos locales depende en gran parte de factores externos, como los recursos de canon y regalías, o de transferencias condicionadas o recursos generados por recaudación que dependen del tipo de municipalidad del que se trata. Ante ello, se requieren cambios en la normatividad para identificar los distintos tipos de municipalidades, tipología de municipalidades, reviste gran importancia en la actualidad, y definir mejor las funciones que le correspondan a cada tipo, así como las reglas fiscales más apropiadas. En el caso de los gobiernos regionales, debería haber mecanismos intermedios de financiación mientras no se constituyan las nuevas regiones, y para ello juega un rol muy importante las mancomunidades regionales.
Conducción del proceso. Ante la falta de una conducción intergubernamental del proceso, se debe precisar que corresponde al presidente del Consejo de Ministros la responsabilidad política de dirigir el proceso y supervisar sus avances, y lo debe hacer en coordinación con los gobiernos regionales y locales, a partir de los recientes arreglos institucionales introducidos por la PCM en su reglamento de organización y funciones. Es el Viceministerio de Gobernanza Territorial el que lidera los procesos de modernización de la gestión desde un enfoque de gobernanza multinivel. Su misión debería orientarse a fortalecer la adecuada distribución de competencias y funciones bajo un enfoque de gestión descentralizada de los servicios públicos y evaluar el desarrollo de los gobiernos descentralizados, así como el impacto alcanzado por la transferencia de competencias en la vida de los pobladores. Enfoque de desarrollo territorial. Supone desarrollo económico y social que se traduzca en mejores servicios, pero en este escenario, ¿cómo se dan las relaciones intergubernamentales entre los niveles de gobierno y cómo los órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo? Hay, por ejemplo, un tema pendiente de revisión del rol de los GORE y MUNI ejecutivos, así como de funcionamiento